Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Pero él repuso: mejor dichoso los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, adelante. Vamos a hablar sobre una palabra muy regia, una palabra muy nuestra. Yo sé que a lo mejor esta palabra te va a hacer reír porque la usa mucho una comunicóloga, una comunicadora de nuestro querido Monterrey, de multimedios, y bueno, con ese perfil propio que tiene esta comunicadora, que pues digamos que se pelea con Luis Carlos y todo eso. O sea, tú sabes a quién me refiero. Uso esta referencia a la palabra sentirse oronda, porque es una expresión muy común en mi queridísimo Monterrey. Y bueno, esa expresión de sentirse oronda junto con hacerme pensar en la belleza del elogio de aquella mujer, aquella lugareña. También me hizo pensar en algo tan especial como fue ese momento de mi ordenación, en mi vida, en mi historia, en ese regalo. Sobre todo porque mi mamá, yo la escuché de sus labios usar esa expresión muy norestense. Me siento muy oronda, oronda. Y bueno, trato de ubicar el sentido de la palabra orondo o oronda. Es alguien que se siente muy satisfecho, contento, pleno del ser, del tener, de su quehacer. Obviamente, los logros que su quehacer le permiten obtener. Digamos que nuestra expresión coloquial es alguien que no cabe, o sea, que tiene que engancharle la puerta. Es alguien que dice, ábreme la cámara porque no quepo aquí en la pantalla de la computadora. Alguien que dice, hagan los periódicos más grandes para que salga mi fotografía. Sí, alguien que no cabe. Y lo decimos no en una forma soberbia, sino alguien que se siente orondo, es alguien que se siente muy agradecido también. Mi mamá sin duda se sentía muy orgullosa, muy contenta, muy feliz. O sea, esa expresión que dice la lugareña, dichosa, o sea, muy dichosa, muy privilegiada. Perdón que hable en ese primer tono o en esa primera persona de mi historia, porque yo creo que no tan solo yo lo he experimentado, ni mi mamá lo ha experimentado, sino que yo estoy seguro que no pocas veces tus papás, sí, se manifestaron orondos, como si alguien de ustedes, que yo sé que todos, prácticamente, los que están aquí, este, se han sentido orondos, por su familia, por sus hermanos, por sus sacerdotes, por lo que ahí expresa, por su ser, por su tener, por sus logros. Y si alguien es papá o alguien es mamá, estoy seguro que no pocas veces se han sentido orondos. Por ello, si hablo en primera persona, no es para excluir o absolutizar lo que mi mamá me hubiese expresado, sino porque definitivamente hay momentos en los que sentimos dichosos, nos sentimos contentos, nos sentimos muy orgullosos por lo que Dios nos ha dado. Y sentir sorondo, reitero, sobre todo brota del reconocimiento. Reconoce que, ubica que quien no reconoce no valora y que quien no valora no agradece. O sea, muchas veces esa es la injusticia que vivimos, incluso para con Dios. O sea, no reconocemos lo que nos ha dado. Y si no reconocemos, no lo valoramos. Y si no lo valoramos, no decimos gracias. Por eso esta palabra me agrada. Hoy te digo, viene a la memoria por ese recuerdo
de mi mamá, pero también porque el Evangelio me permite recordarlo. Yo sé que la Virgen María es experta en humildad, porque el Señor ha hecho obras grandes en mí. O sea, ella reconoce que no es ella, pero aún con esa humildad perfecta, sincera de Nuestra Señora, pues nada más y nada menos que la Madre de Cristo, ¿verdad? O sea, ¿qué más? ¿Qué más? O sea, ¿qué mayor grandeza pudiera haber en el mundo que ser la mamá de Jesús? O sea, que ella lugareña sin duda está diciendo algo justo y quizá tomó o supo poner en sus labios lo que todos nosotros le hubiésemos querido decir a Nuestra Señora. Voy a decirlo entonces, bueno, cuán horonda debió haberse sentido Nuestra Señora de su amadísimo Hijo, de nuestro Señor. No obstante, bueno, adelante, yo quisiera decirte que hoy el Evangelio, en esos apenas 2 versículos, o sea, es el versículo 27 y el versículo 28 del capítulo 11 de San Lucas, nos expresa lo que yo manifiesto un doble elogio. Por eso la primera diapositiva hablaba de la doble bienaventuranza, del ser doblemente dichosa, del ser doblemente feliz. O sea, hay un primer elogio de parte de la lugareña: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Hermosísimo. Es sin duda un reconocimiento de aquel hermoso regalo para el mundo, pero a través de alguien tan especial. Decirle a Jesús: Señor, dichoso el vientre que te llevó. Porque así has querido tú, Dios Altísimo, venir a la tierra. Y más aún, dichoso el pecho que alimentó a quien nos alimenta. Dichosos esos pechos que te nutrieron, a quien nos nutre y nos da todo y nos bendice, y él mismo se convierte en nuestro pan. Dichoso el pecho que te alimentó a ti, que nos alimentas verdaderamente. Un primer elogio, ¿eh? O sea, dimensionar lo que aquella mujer está diciendo y ubicar también lo que de labios del Señor expresa. Mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. O sea, creo que este segundo elogio se extiende a ti y a mí, pero no excluye. O sea, no excluye aquella de quien aquella lugareña está expresando. O sea, quien piense que está siendo excluyente de la Virgen María, perdóneme, o sea, no conoce la Escritura y no conoce que ella estuvo desde la cuna hasta la tumba, y más aún no tan solo estuvo en el nacimiento del Señor, sino también en el nacimiento de la iglesia. Y bueno, el Evangelio no nos habla de ella, sino de Jesús, pero las breves referencias sobre ella nos hablan de aquella que ha escuchado la palabra y que está en oración y que cumple esa palabra. Estos 2 versículos, bueno, hoy deben hacernos meditar sobre la doble maternidad también que tiene la Virgen María. Y quiero que obviamente corrijas, o sea, no estoy hablando de que es madre de Cristo y madre nuestra, sino ella es madre porque biológicamente es mamá del Señor, pero también tiene el parentesco del seguimiento. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Eso nos hace también emparentarnos con Jesús. Adelante, ¿alguien piensa que segundo versículo, el versículo 28, es un desprecio para Nuestra Señora? Solo en quien se quedan las letras de estos 2 versículos, sin profundizar en todos los demás versículos de la Sagrada Escritura, nos podría argumentar con este texto de San Lucas que el Señor está despreciando a su Madre Santísima. Tendría esa persona que olvidar esta historia de un hágase, un fiat mihi secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra, que la Virgen María ha expresado en el capítulo 1 de San Lucas, versículo 38, hágase. Y si el Señor dice, más bien felices los que dicen hágase, los que cumplen la palabra de Dios,
María dice, hágase en mí según tu palabra. Es la palabra de Dios, la palabra que el mensajero divino, que el arcángel ha traído. Pero también es recordar o olvidar en este caso, quienes piensan que es un desprecio, el capítulo 2 de San Juan en el versículo 5, donde María, con ese corazón materno que tiene, percibe las deficiencias en aquella boda de Caná y después de dialogar con su hijo, les dice a los sirvientes el fiat, hagan lo que les diga. O sea, aquella que ya ha dicho al Señor, hágase en mí según tu palabra, ahora dice, hagan, el mismo verbo. Y no dice el Señor, más bien dichosos los que dicen, hágase la palabra de Dios, los que viven la palabra de Dios, los que la ponen en práctica. Y María, bueno, es la invitación que nos hace. Ubiquemos pues nuestra reflexión en esta palabra, hagan, que todos conocemos de las bodas de Caná. Adelante, hoy recordemos que la Virgen María nos dice, hagan lo que Él les diga. Adelante, por favor. Es Juan capítulo 2, versículo 5. Hoy debemos ubicar nuestra piedad porque el sí de María, obviamente va unido y va dirigido hacia el respeto de la vida humana. Es Nuestra Señora la que salvaguarda la vida del Hijo de Dios, la que le da su sangre, su herencia, sus genes. Jesús es vida de su vida, es herencia de su herencia, es genes de sus genes. Eh, y bueno, ella salvaguarda la vida, la protege incluso contra aquellos que atentan contra la vida. Es quien eh, corre riesgos junto con San Josecito y sobre todo hoy, sobre todo debe ubicarnos para que nosotros tengamos también un respeto por la vida humana, o sea, por la vida que se gesta, porque efectivamente cuando le dice Santa Isabel, bendito el fruto de tu vientre, efectivamente el fruto del vientre es el don que Dios siembra, el don que Dios permite que se nos dé. Recuerda por qué se consagraban los primogénitos, porque a Dios le pertenece aquello que es lo primero de un vientre, llámese el vientre de la tierra con las primicias, o llámese el vientre de una mamá, como son los primogénitos. O sea, María salvaguarda el fruto del vientre. Bueno, y el vientre materno en María se convierte en el cielo, porque donde está Jesús está el cielo, y aquel que está en su vientre durante 9 meses es Dios altísimo. Hagan lo que les diga, que dice Juan 2:5, sobre todo también habla del lugar de la mujer y el lugar que Dios le ha querido dar a la mujer. Eh, yo quiero decirte, o sea, el catecismo de la Iglesia Católica dice, bueno, hay dos ministerios importantes en torno a la historia de salvación, el ministerio mariano y el ministerio petrino, el privilegio mariano y el privilegio petrino. Digamos, Pedro recibe el regalo de ser cabeza de la iglesia. Pedro es, digamos, en ese seguimiento de Cristo, el que preside la iglesia. Pero cuando a veces elogiamos lo que hace Pedro y lo que hace el ministerio varonil, eh, el catecismo de la Iglesia Católica dice, ¿cuál ministerio es más importante, el ministerio de María o el ministerio de Pedro? Y dice, claro, el catecismo de la Iglesia Católica, el ministerio de María, el privilegio mariano. ¿Por qué? Porque por ese sí de María, Dios viene a la tierra, ubicar el lugar de la mujer. O te lo digo de dos maneras, en el Nuevo Testamento. Y aquí, digamos, no caigamos en las actitudes inadecuadas de quienes somos falsamente orgullosos. Pero lo digo de una forma sencilla, simple. O sea, no porque estemos aquí contendiendo ni discutiendo cosas sin sentido. Pero, ¿quién es más importante, María o Pedro? Sí, ahí está la respuesta.
Pero el problema es que en lugar de valorar la mujer, lo que la mujer aporta, nos quedamos pensando en aquello que dice, ¿por qué a mí no esto? Cada uno tenemos su lugar en el plan de salvación. Hoy María dice, háganle caso a Jesús. Hagan lo que les diga. Hablando de ese lugar que ella tiene. Y adelante, o sea, hablemos del lugar, o sea, María es el tabernáculo de Dios. Adelante, por favor, es Jesucristo, el Evangelio del Padre, que al llegar a la plenitud de los tiempos se ha trasladado en el vientre de María para encontrarse con el resto fiel de Israel. En el vientre de María está aquel a quien dice Santa Isabel, de donde a mí que la madre del Kyrios, que la madre de Adonai. Acuérdate la palabra, la madre del Señor. Señor es el Adonai. De donde a mí que la madre del Adonai venga a verme. Dios es Adonai. Y así le dice Isabel, de donde a mí que la madre del Adonai, que la madre del Señor. Y ella lleva en su vientre, se convierte el tabernáculo de Dios, de la presencia. ¿Por qué? Porque a María parece como esa arca de la nueva alianza, donde cuando ella pregunta cómo puede ser esto, el ángel le dice, la Chequiná, el Espíritu Santo te cubrirá con su Chequiná, con su sombra. Y es así como dice Juan 1:14, y el verbo de Dios se hizo hombre y plantó su tienda entre nosotros. O sea, ha descendido, ha venido, y aquel grito de Isaías que decía, Yahvé, ojalá rasgara los cielos y descendieses. Dios ha rasgado los cielos. Y es ese don divino de la maternidad aquel que quizá más se ha pisoteado, sobre todo en la actualidad. Dice el Señor en el versículo 28, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. María la pone en práctica. María es mujer de fe, porque María va a ayudar a la necesitada. Alguien piensa que alguien de fe es el que está reza y reza y reza. No, la persona de fe es la que colabora con Dios. O sea, ¿por qué María le va a decir a Dios, te encargo a mi parienta, cuando ella puede ir con la parienta? O sea, ¿por qué le va a decir al Señor, Señor, te encargo, mi parienta es una mujer embarazada, ya es grande de edad, ayúdala? Sí, Diosito, por favor, sí. ¿Y por qué no voy yo? Y ella fue. 3 meses. Sí, 3 meses. Cuando a veces pensamos que ya se alarga mucho lo que estamos haciendo. Bueno, ella estuvo 3 meses, de día y de noche, ayudando a la necesitada. Fíjate cómo ella es mujer bíblica. Por eso adelante, hablemos de la espiritualidad de María. Hagan lo que les diga. Juan 2:5 nos expresa una espiritualidad de María, una espiritualidad profundamente bíblica. Y bueno, aunque no lo cito aquí, el capítulo 46, capítulo 1, versículo 46 en adelante de Lucas, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Es el Magnífico. Se trata de un salmo cristiano, o mejor dicho, un salmo de salmos, porque recuerda el texto del Magnificat, Lucas 1, 46 al 52. Tiene más de 26 citas de salmos. Dice el Señor, dichoso quien escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. María es la mujer de la palabra. Conoce la palabra de Dios y le ha dicho que sí a la palabra de Dios. Dichoso el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. María recibió la palabra encarnada. Ahí está su espiritualidad bíblica y su grandeza.
Pero adelante, dice quien la pone en práctica. Y la Virgen María dice, hágase en mí según tu palabra, aquí la esclava del Señor. Quien escucha y la pone en práctica, hágase en mí, he aquí la esclava. Y ojalá leas este texto de Marialis Cultus, que cito, MC, Marialis Cultus número 30, donde habla de las orientaciones de nuestro culto a la Madre de Dios, que dice, volver la vida bíblica, convertirla a nuestra vida. Entonces, María es quien acepta la palabra divina, quien fue hecha Madre de Jesús biológicamente, pero también se consagró totalmente a sí misma, y la esclava del Señor es la que sirve al misterio de la redención. Lumen Gentium 56. Hagan lo que Él les diga. Señor, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Dichosa aquella que te llevó en su vientre y los pechos que te amamantaron. Y el Señor dice, más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y alguien dice, es que ese versículo 28 del capítulo 11 de San Lucas, el Señor está negando a su mamá. No. Adelante. La última diapositiva ya para concluir. Y María estará al pie de la cruz. Dichosa el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Ella también es dichosa y bienaventurada por haber amamantado al Salvador del mundo, pero también porque escuchó a aquel a quien recibió. Y nadie le ha recibido como ella le ha recibido, con ese amor. Nadie lo ha amado como ella le ha amado. Es la doble bienaventuranza de Nuestra Señora. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, ahijadito. Ahorita les comparto a quienes no les he compartido la presentación con todo gusto. Gracias.